Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Se escucha. Hola, sí, se escucha. Bueno, ¿cómo están? Vamos a arrancar ahora en un par de minutitos. A ver si hay más gente que está ingresando. Bueno, en 5 arrancamos, chicos. Bueno, yo creo que estamos casi todos, por lo que veo acá del número, ya somos unos 30. Bueno, como siempre les pido, por favor, que enciendan la pantalla, si nos vemos y se hace un poquito más humano la clase, y acortamos un poco la distancia que nos impone la tecnología y la pandemia, la combinación que nos toca atravesar. Bueno, vayan encendiendo, veo que hay muy pocas que están con la cámara abierta. Bueno, hoy vamos a terminar la unidad y comenzamos la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando sobre el artículo 1 de la Constitución Nacional, sobre los principios que establece ese artículo, que básicamente es una declaración? Esa declaración dispone que describe de alguna manera, en términos bien amplios, genéricos, el Estado argentino, las características de la forma de Estado argentino y de la forma de gobierno. ¿Se acuerdan que ahí hacíamos una distinción entre forma de Estado y forma de gobierno? Distinción que no hace el artículo 1, pero que sí corresponde hacerla para hablar con un poco más de propiedad. Hicimos también una descripción, de alguna manera, de los conceptos de república, sistema representativo de gobierno, y un poco menos de federalismo, porque el federalismo le tenemos dedicada más de una unidad en la materia, en esta parte de la materia, lo cual no valía la pena mucho extenderse sobre eso, porque ya hay otros profesores que lo van a hacer. Eso como clase inicial. Ahora nos toca trabajar sobre otras, digamos,
otras partes, digamos, estructurales del sistema constitucional argentino. Digamos, otras patas de esta mesa que es el sistema constitucional argentino. Una de ellas es la que establece la vinculación entre el Estado argentino y la religión, ¿sí? Todo Estado tiene algún tipo de relación con la religión. Y la relación entre el Estado y la religión, entre el poder temporal y el poder espiritual, es una relación que siempre muy conflictiva a lo largo de la historia de la humanidad, que no puede ser desconocida. ¿Bien? Con la aparición de los estados modernos, en la edad moderna, en nuestra historia, la era moderna, esa vinculación entre el Estado y la religión comenzó a adoptar las características que hoy le conocemos, que tienen que ver, con una separación cada vez mayor, gradual, entre el Estado y la religión. Si nos vamos a la edad previa, a la era moderna, que es la Edad Media, sabemos que en esa etapa de la historia de la historia de la humanidad, había una fuerte simbiosis, si se puede decir de esta manera, entre el poder temporal y el poder espiritual, especialmente en Europa, me estoy refiriendo. Digamos, en la civilización occidental. Esa etapa del desarrollo de la humanidad, de la humanidad occidental, está caracterizada por esa fusión entre el Estado y la religión. Había una confusión, una fusión y una confusión, de alguna manera, entre el poder espiritual y el poder temporal, y quien resultaba ser el líder del poder temporal, que era el rey, muchas veces era también el líder del poder espiritual, o por lo menos estaba en una situación de tensión y de conflicto con el líder del poder espiritual, para definir quién realmente tenía en algún modo mayor poder sobre la población. Los conflictos entre el papado y los reyes de la Edad Media son bien conocidos, ¿sí? Pero en la Edad Moderna, como les decía, comienza a aparecer una separación. Los estados modernos comienzan a independizarse de a poco de la religión, del poder temporal. Y en el caso de la Argentina y de los estados que fueron apareciendo a principios del siglo XIX, estableciendo una constitución escrita, ¿sí? Redactando una constitución, como fue como comenzó a ser la costumbre de aquella etapa histórica, y hoy lo sigue siendo, que los estados se organicen a través de una constitución escrita. Estas constituciones escritas necesariamente tenían que definir cuál era la relación entre el Estado y la religión, cuál era la situación en que se paraba el Estado frente a la religión. Es lo que se denomina, yo lo pongo en el articulito que tienen subido a la plataforma, es lo que se denomina una decisión política fundamental, porque el Estado necesariamente tiene que definir esa relación.
especialmente si la población de ese Estado es una población de convicciones religiosas, y la Argentina claramente lo era a principios del siglo XIX. Pero de todas maneras, esa relación tiene que estar. Puede estar de distintas maneras, porque puede ser que la Constitución expresamente establezca cuál es esa relación, es la gran mayoría de los casos, que la Constitución haga silencio, que no es la gran mayoría de los casos. Y en esa decisión de cuál es la relación entre el Estado y la religión, hay tres modelos, digamos. Tres modelos, acá en esto lo seguimos a Germán Vidal Campos. Hablaba de los tres clásicos modelos, o tres tipos de relaciones entre el Estado y, vamos a decir, la Iglesia. Porque, a ver, por supuesto está la relación entre el Estado y la religión, pero hablar de la religión en general es un poco ambiguo. Quizás es mejor hablar de la relación entre el Estado como comunidad política organizada y la Iglesia, sea cual fuera la Iglesia, en el caso argentino la Iglesia Católica, como comunidad religiosa organizada, eclesiástica organizada. A ver, espérame un segundito, voy a tratar de que mi hijo no hable tan fuerte, y ya vengo. Listo. Vamos a ver cuántos minutos dura, cuánta bolilla me da. Cuenten los minutos cuando lo escuchen, los segundos, cuando lo vuelvan a escuchar a él, esa es la bolilla que me dio. Bueno, les decía que la Constitución en definitiva tiene que establecer esa relación entre el Estado y la Iglesia como comunidad religiosa organizada. En el caso de la Argentina, esa relación tenía que estar definida en relación a la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Por obvias razones históricas y tradicionales. Nosotros, como comunidad política, por supuesto éramos parte del virreinato del Río de la Plata. ¿Bien? El virreinato del Río de la Plata, que formaba parte del Reino de España, era un Estado que tenía una relación específica con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la religión del Estado, la religión oficial del Estado español, del Reino Español. Y por lo tanto, en el virreinato del Río de la Plata, la Iglesia Católica también era la religión oficial. Con lo cual, al momento de la independencia, podemos ir un poquito antes, al momento de la Revolución de Mayo, en muchos aspectos fue virtualmente una independencia de hecho, pero todos sabemos que la independencia se declara en 1816. De todas maneras, en aquel momento, el gobierno patrio tuvo que definir cuál era la relación, cómo quedaba la relación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, que así comenzaron a denominarse, a esta parte del virreinato, y la Iglesia Católica. Quizá la primera manifestación al respecto fue la de la Asamblea del año 13. Recuerdan que en el año 13, haciendo un poquito de historia constitucional, se reúne una asamblea con la finalidad de redactar una constitución, objetivo que no cumplió, pero sí cumplió con algunos otros objetivos loables para la época, que fue básicamente reivindicar y ratificar el ideario de la Revolución de Mayo. La Asamblea del año 13 funcionó como un congreso, al estilo que conocemos actualmente, y definió que las Provincias Unidas del Río de la Plata
no tienen una religión de Estado, y no reciben, dijo algo como esto que les estoy diciendo, no es exacto en las palabras, pero como que no reciben ninguna directiva de ninguna iglesia, por supuesto se refieren a la iglesia católica. Es decir, que había una independencia, una separación, creo que estos fueron los términos, ahora no recuerdo exactamente, estos fueron los términos utilizados por la Asamblea del año 13, una separación entre el Estado y la Iglesia. Lo cual ya era un punto de quiebre en relación a la historia colonial argentina, donde esa separación por supuesto no existía. De todas maneras, los ensayos constitucionales posteriores, el Estatuto del año 1815, la Constitución, el Reglamento Provisorio de 1817, la Constitución de 1819, proyecto que nunca tuvo una vigencia real, y la Constitución de 1826, estas dos últimas son los dos grandes precedentes documentales en cuanto a documentos constitucionales de la Constitución de 1853, establecían como religión del Estado a la Iglesia Católica. Ahí sí hubo una definición del Estado, la Iglesia Católica como religión oficial del Estado argentino. Pero esta definición no se replicó en el año 1853 en la Convención Constituyente, nos da la primera constitución realmente vigente y que aún rige en su estructura fundamental. Esta idea de implementar de declarar a la Iglesia Católica como religión del Estado no prevaleció en las sesiones de la Convención Constituyente de 1853, y no fue fácil que no prevalezca, porque en aquellas sesiones, ustedes lo ven bien ahí, lo van a poder leer, algunas transcripciones que hace el manual del doctor Jiménez en este punto. ¿Y por qué hay transcripciones en este punto? En particular, de las sesiones de 1853, porque fue uno de los temas más debatidos, que más debate generó. ¿Sí? En general en la Convención de 1853, recuerden que no estaba la provincia de Buenos Aires representada en esa convención, en general les decía, había un consenso relativamente amplio sobre la mayoría de los temas, por lo menos sobre la mayoría de los temas centrales, pero en este de la religión el consenso no era tan amplio y hubo un debate entre aquellos que pretendían replicar la idea de la Constitución de 1819 y 1826, es decir, declarar religión. Voy a poner en silencio esto, no suena hasta que empiezo a dar clase. Eso es una regla de oro, chicos. Ya está. Bueno, les decía que un sector de los convencionales pretendían reeditar la decisión de la Constitución del 19 y del 26, es decir, declarar religión del Estado a la Iglesia Católica, que por supuesto todavía tenía un lobby muy fuerte. ¿Bien? Lobby en el buen sentido, porque en definitiva la Iglesia Católica pretendía ser la religión del Estado, pretendía con algún grado de legitimidad también, porque claramente era la religión preponderante, porque la mayoría de la población de las provincias unidas del Río de la Plata eran católicas, entonces tenía algún grado de razón en sus pretensiones, pero del otro lado había una postura más liberal, si se quiere, liderada por José María Gutiérrez y por Gorostiaga, quien fue el redactor de la Constitución, en definitiva, que no estaba de acuerdo con declarar religión del Estado a la Iglesia Católica, aunque tampoco hubo consenso para declarar, como sí lo hacía la Constitución de los Estados Unidos, de declarar la separación absoluta del Estado con cualquier tipo de religión. Y menciono la Constitución de los Estados Unidos porque recuerden que fue la fuente principal de la Constitución de 1853, es decir, los mismos convencionales
que miraban esa Constitución sabían que en los Estados Unidos la separación entre el Estado y la Iglesia era total. Y en esto surge la enmienda primera de la Constitución de los Estados Unidos. Pero de todas maneras, en la Argentina, el pasado colonial y probablemente la importancia que tenía la Iglesia Católica en sus relaciones con el Estado desde la época colonial, y tuvo sus efectos. En la Argentina, en definitiva, si bien no se declara como religión oficial del Estado la católica, sí se hace una mención especial a esta religión que ahora vamos a explicar en el artículo 2, y se la trata de un modo preferente que al resto de las religiones. Pero les decía, porque en algún punto me fui, pero estaba tratando de darles la tipología que nos brinda Vidar Campos en esta vinculación entre el Estado y la Iglesia, que son tres, es decir, hay tres tipos de relación entre la Iglesia y el Estado que nos marca Vidar Campos. Una es la sacralidad, ¿sí? La relación sacral entre el Estado y la Iglesia. La relación sacral es aquella en la cual se confunden, como decíamos, el Estado, el poder temporal con la Iglesia Católica. Esto, como dijimos al inicio de la clase, se dio especialmente en Occidente en la Edad Media. ¿Bien? Y actualmente podemos encontrar algún estado de tipo sacral en algún estado islámico, más que nada en aquellos que tienen una vocación más fundamentalista de la religión, o se lo puede también considerar el Estado de Israel como un Estado sacral. La vinculación, esta confusión entre el Estado y la Iglesia se da principalmente porque el Estado se compromete a sancionar leyes y promover un estado una forma de vida que sea acorde a los postulados dogmáticos de la Iglesia. Es decir, el Estado no podría sancionar una ley que fuera contraria a los postulados dogmáticos de la religión de la Iglesia oficial. ¿Siguen? En algunos tipos de estos estados, como decíamos hace un rato también, puede haber una confusión entre el líder del poder temporal y el líder espiritual, es decir, quien dirige al Estado también es el líder espiritual, es el líder religioso. Esto lo hemos visto en algunos estados islámicos. Pero en Occidente no hay estados de este tipo, no hay estados sacrales, más allá de que sí hay estados que han reconocido y reconocen actualmente determinada religión como religión oficial del Estado. ¿Bien? Pero creo que no podemos llegar a incorporar dentro de esta categoría a ese tipo de estados. Yo diría que este tipo de estados que reconocen a determinada religión como religión oficial no son estados sacrales, sino estados seculares fuertes. Y la secularidad es la segunda categoría que ahora voy a ir. La secularidad es la categoría en la que entra la Constitución argentina y la relación del Estado argentino con la Iglesia Católica. En el Estado secular hay todavía una vinculación entre el Estado y la Iglesia, pero esa vinculación no llega a la confusión entre uno y el otro, como en el Estado sacral. En el Estado secular el poder temporal está separado claramente del poder espiritual. Y de todas maneras, esa separación no significa que no haya un grado de vinculación fuerte entre el Estado y una determinada iglesia. En el caso argentino es la Iglesia Católica. ¿Bien? En el artículo, esto cómo se ve en el caso argentino, la secularidad del Estado, se ve en este artículo 2 que estamos mencionando ahora. Que dice, el artículo 2 básicamente dice, el gobierno federal sostiene al culto católico apostólico romano. Eso es lo que dice el artículo 2. El gobierno federal sostiene al culto católico
Apostólico Romano. Se sostiene, ahora vamos a ver qué significa, pero ahí está claro que la vinculación del Estado argentino es con el culto católico apostólico romano, no con los otros, solo con el culto católico apostólico romano. Ahora vamos a ver también que este artículo segundo no estaba solo en la Constitución de 1853, que venía acompañado de otras normas que también hacían referencia a esta vinculación entre lo religioso y lo estatal. Pero volvamos a la secularidad. Si bien se da esta vinculación entre el Estado y la Iglesia, no se da la confusión, con lo cual el Estado secular no necesariamente sigue los dogmas de la Iglesia, en nuestro caso de la Iglesia Católica. No hay ahí un compromiso moral, como sí creía Villar Campos, que lo había en nuestro caso, pero está bastante solo en esta postura, un compromiso moral entre o una unión moral, esos eran los términos que usaba Germán Villar Campos, una unión moral entre la Iglesia y el Estado. No lo hay en el caso del Estado secular. Por ejemplo, en la década del 80, el Congreso argentino sanciona la ley de divorcio vincular. Una ley que fue muy polémica en aquellos años, y que algunos plantean que era inconstitucional porque iba en contra de la familia, del concepto de familia, pero sin embargo el Congreso sancionó igual la ley, y si hubiera seguido los postulados de la religión católica, esto no lo pudiera haber hecho. Esto fue una demostración de que, en definitiva, en la Argentina el Congreso no tiene la obligación de seguir los postulados de la religión católica. Hace pocos años se sancionó la ley de matrimonio igualitario, todos lo sabemos, donde se produjo un debate también bastante acalorado y recordó de alguna manera los debates de la década del 80 en cuanto al concepto de matrimonio y a la importancia de la familia que se había dado con el caso de divorcio vincular. Pero el Congreso de todas maneras sancionó la ley, no había ningún obstáculo legal ni constitucional para que esa ley fuera sancionada. Y todo lo contrario, esa ley promovía el pluralismo, promovía la igualdad, promovía una serie de derechos y fue muy bienvenida. Pero ¿esto qué marca? Marca que también, otra vez más, no hay una relación o un compromiso moral entre el Estado argentino y la Iglesia Católica, a pesar de lo que dice el artículo segundo. ¿Bien? Esto es propio de los estados seculares. Por supuesto que los líderes del Estado no son necesariamente los líderes no lo son los líderes de la Iglesia Católica. De hecho, la propia Constitución Nacional establece como una de las incompatibilidades para ser legislador es el de ser sacerdote. No lo dice en estos términos, ahora no recuerdo exactamente los términos que utiliza, pero quien es sacerdote o tiene otro tipo de jerarquía en la Iglesia Católica, no puede ser legislador por una incompatibilidad constitucional, con lo cual ahí claramente nuevamente está marcando esta separación entre el poder temporal y el poder religioso. Bueno, pero hay una categoría más entre de las que marca Germán Villar Campos, que es la laicidad, el laicismo, el Estado laico. ¿Cuál es el Estado laico? El Estado laico es el que expresamente declara una absoluta independencia entre el Estado y la religión. Haciendo un ejemplo, hace un rato di un ejemplo, el de los Estados Unidos de Norteamérica, donde tiene la enmienda primera de su constitución expresamente establece que hay una separación total entre el Estado y la Iglesia. Acá no hay duda, Francia es otro país laico, es otro Estado laico de los grandes estados de Occidente. Entonces, acá la separación es absoluta. No hay, a diferencia del Estado secular, ninguna religión que tenga un tratamiento especial. Esto no ocurre en el Estado laico. Y por supuesto en el Estado laico está garantizada la libertad de cultos, lo que también está garantizado en un Estado secular. En la Argentina la libertad de cultos, más allá de la declaración que se hizo en el artículo segundo y del tratamiento preferencial, si se quiere,
a la Iglesia Católica, la libertad de cultos era un principio que ya estaba claramente arraigado. Recuerden que la libertad de cultos fue bastante previa, fue garantizada bastante previa en la Argentina, por lo menos respecto a los súbditos ingleses. ¿Se acuerdan que en el año 1825 hubo un tratado de amistad con Gran Bretaña, que se había convertido en un socio comercial para la Argentina después de la Revolución de Mayo? Por supuesto los ingleses querían garantizarse para poder comerciar libremente con la Argentina la libertad de cultos. Porque ellos no eran católicos, eran protestantes en su gran mayoría. Con lo cual hubo un tratado donde la Argentina garantizó la libertad de cultos de los súbditos ingleses. Pero ese principio de libertad de cultos estaba bastante arraigado ya para 1853, y no hubo mayores discusiones en la Convención Constituyente de 1853 de que, más allá de que hubiera una religión con algún tipo de preferencia, eso no significaba que quienes practiquen otros cultos que no sean católicos lo podían hacer con total libertad. Con lo cual, en resumidas cuentas, en la Argentina y en un Estado secular, no hay igualdad de cultos porque hay uno que tiene un trato diferenciado, si se quiere, pero sí hay libertad de cultos. ¿Bien? En el Estado secular, reitero, no hay igualdad de cultos, pero sí hay libertad de cultos. En el caso de Argentina, voy volviendo al caso de Argentina porque me doy cuenta que algunas cosas me olvido de comentar, que capaz son interesantes. En el caso de Argentina, el Código Civil y Comercial, y anteriormente el Código Civil de Vélez Sarsfield, reconocen a la Iglesia Católica como persona de derecho público, no estatal. No estatal, pero sí una persona de derecho público, con lo cual le da un estatus diferente al resto de las comunidades religiosas. Esto es una manifestación y una consecuencia del artículo 2 de la Constitución. En el Estado, volvemos a la primera categoría, hablando de esto de igualdad, si relacionamos la igualdad con la libertad. En el Estado sacral, que era la primera categoría que mencionamos, por supuesto que no hay igualdad de cultos, porque hay uno que es la religión oficial del Estado, y en la Edad Media o en los estados con un fundamentalismo religioso importante tampoco hay libertad de cultos. En un estado con una imposición religiosa que viene desde el propio orden jurídico, puede llegar a estar prohibido practicar otra religión, con lo cual puede no haber libertad de cultos en esos casos. Yendo a la tercera categoría, un salto al Estado laico, en este caso tenemos igualdad de cultos porque no hay ninguno que esté declarado, que tenga un trato preferencial, y tenemos por supuesto libertad de cultos. ¿Sí? En el caso argentino, vuelvo al caso argentino, vengo un poco desordenado, pero no importa, en el caso argentino la libertad de culto formaba parte de también la política migratoria, que como ustedes saben se promovía por aquellos años y está muy fuertemente arraigada en el pensamiento de Alberti. ¿Sí? De hecho, en el artículo 20 de la Constitución Nacional se reconoce a los extranjeros el derecho a profesar libremente su culto. En una reiteración de lo que establece el artículo 14 de la Constitución en relación a todos los habitantes. Pero bueno, en el 20 se quiere dejar bien en claro que los extranjeros también tienen este derecho de profesar libremente su culto, más allá del trato preferencial que se le da en la Argentina a la Iglesia Católica. Bueno, hasta acá vamos más o menos bien. Recuerden que si quieren me pueden interrumpir, si están aburridos, me hacen alguna pregunta. ¿Estamos bien? Sí. ¿O no? Ok, un dedo. Bien. 10 puntos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, yo les había dicho hace un rato, el artículo 2 no estaba solo, hablo en pasado, porque ahora sí está bastante solo en cuanto a
a esta relación que hace entre el Estado y la Iglesia. Digo, no estaba solo porque en 1853 había una serie de normas que regulaban lo que se denominaba el patronato. ¿Qué era el patronato? El patronato era un resabio de la época colonial, ¿sí? El patronato era un poder que tenía el virrey, el famoso virrey Cisneros, pero otros anteriores también lo tenían, un poder que tenía, por supuesto, por delegación del rey. En España el patronato era una atribución del rey. Por supuesto, en las colonias se le delegaba al virrey. Que era, en definitiva, era el gobierno de los asuntos de la Iglesia dentro de los límites del Estado. ¿Bien? O al menos, si no era el gobierno, era el control de los asuntos de la Iglesia dentro del Estado. La Iglesia Católica, se entiende. La Constitución Nacional de 1853 reguló el instituto del patronato, algo que por supuesto no estaba en la Constitución de los Estados Unidos. Y el patronato es algo bien propio. Y le concedió las facultades de los poderes del patronato al Poder Ejecutivo, por un lado, y algunos también al Congreso de la Nación. Estos poderes se ejercieron, pero básicamente hasta el siglo XIX, ya en el siglo XX los poderes no se ejercían, de hecho en el año 1966 hubo un acuerdo entre el Estado argentino y la Santa Sede, por el cual se derogaron, digo, pongo comillas, porque por supuesto las normas de la Constitución no se pueden derogar por un acuerdo internacional, pero de alguna manera ese acuerdo con la Santa Sede de 1966 dejó sin efecto la aplicación de las normas constitucionales en materia de patronato. En el año 1994 se reforma la Constitución, como todos sabemos, y estas normas fueron, ahí sí, formal y legítimamente derogadas. De alguna manera, este trato preferencial que tenía la Iglesia, y todavía hoy tiene, tenía una suerte de contraprestación. Yo te trato preferencialmente como Estado, pero como Estado también controlo tus actividades dentro del Estado argentino. Ese es el fundamento, de alguna manera, político detrás del patronato. De hecho, había otras normas. Bueno, por ejemplo, antes del año 1994, el presidente de la Nación teóricamente tenía que pertenecer a la religión católica. Era un requisito para ser presidente de la Nación. Que ya también había quedado sin vigencia sociológica, si hablamos en términos trialistas. Es decir, ya había caído en desuso. De hecho, el expresidente Menem, claramente todo el mundo sabía que no era católico, y sin embargo fue presidente y a nadie se le ocurrió impugnarlo por esa cuestión. Esta exigencia constitucional para acceder al cargo del presidente también fue derogada en 1994. Pero fíjense que en el año 1853, en estos debates que yo les hablaba hace un rato de las sesiones de 1853, la postura, digamos, religiosa proponía que para acceder a todos los cargos estatales había que pertenecer a la Iglesia Católica. Propuesta que por suerte no prosperó, iba a decir gracias a Dios no prosperó, pero bueno, ya que estamos hablando del tema, no prosperó porque hubiera sido una propuesta bastante discriminatoria, ¿no? Pero bueno, fue una de las propuestas. Lo que sí prosperó es que el presidente de la Nación, que iba a ejercer las atribuciones del patronato, y este fue el gran fundamento, perteneciera a la comunidad católica. Esta norma, como les digo, también fue derogada. Actualmente, en materia de cultos y de religión, podemos citar, en primer lugar, al preámbulo que invoca a Dios. ¿Se acuerdan? El preámbulo que dice invocando, nosotros, los representantes del pueblo, así comienza el preámbulo, invocando la protección de Dios, con lo cual, fuente de toda razón y justicia, con lo cual hay una invocación a algo más metafísico, si se quiere, algo que está más allá de lo material humano, digamos.
lo terrenal, no me salía la palabra, algo más allá de lo terrenal. Pero no necesariamente a la iglesia, pero sino sí a Dios. Tenemos una relación, una vocación espiritual, si se quiere, de los convencionales constituyentes que traducen en la Constitución. Después les mencioné también el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la libertad de cultos, el artículo 20, que lo hace para los extranjeros. El artículo 2, por supuesto, que es el central actualmente, que declara la obligación del Estado de sostener al culto católico apostólico romano, y finalmente el artículo 75, en su inciso 22, que nada establece la potestad del Congreso de celebrar concordatos con la Santa Sede. Los concordatos son el equivalente a los tratados internacionales, solamente que tienen otra denominación, otra forma. ¿Bien? Con un Estado internacional se firma un tratado internacional, y con la Iglesia Católica se firma un concordato. Esa es la denominación correcta, y si leen el 75, inciso 22, van a ver que la Constitución hace mención a los concordatos. Más allá de eso, como les decía hace un rato, las normas sobre patronato y algunas otras más, como esta que exigía la necesidad de que el presidente forme parte de la comunidad católica, o incluso aquella que el viejo 67, inciso 15, el 75 actual, el artículo 75 actual, anteriormente llevaba el numeral 67. Y en su inciso 15 establecía que correspondía al Congreso promover la conversión de los indios al catolicismo. Imagínense lo que era esa norma. O a los ojos del siglo XXI, una aberración, pero a los ojos del siglo XIX parece que no tanto, porque eso era lo que decía la Constitución, ¿sí? Había una obligación estatal de que los indios, como los llamaba la Constitución, hoy los diríamos las comunidades autóctonas, aborígenes, sean convertidas al catolicismo, lo cual, por supuesto, también fue derogado en el año 1994, en una norma que claramente no tenía ninguna posibilidad de mantenerse en la Constitución Nacional. Pero bueno, fuera de esas normas digamos, ya están derogadas, y actualmente el artículo 2 ha quedado como una suerte de resabio de aquella vinculación más estrecha que, como ustedes se están dando cuenta, había en el siglo XIX entre el Estado argentino y la Iglesia Católica. Hoy queda solamente, casi perdido, este artículo 2. Dice que el Estado sostiene, que el gobierno deberá sostener. ¿Qué significa sostener? Bueno, a ver, vamos a la práctica constitucional. La práctica significa que en los hechos el sostenimiento del culto católico apostólico, de la Iglesia católico apostólico, es un sostenimiento económico. Está todos los años previsto en la ley de presupuesto estatal. Un sostenimiento económico. Ese sostener es un sostenimiento económico. En su momento, Germán Villar Campos decía, bueno, el sostenimiento no puede ser solo un sostenimiento económico, y hablaba de esta unión moral. Él entendía, junto con Pablo Ramela, era otro constitucionalista, un pensamiento bastante más conservador que Germán Villar Campos, pero en este punto coincidían de alguna manera en que el sostenimiento no podía ser un sostenimiento, digamos, económico, sino que tenía que haber algún tipo de comunidad de valores, si se quiere. Algo que, como vimos, no necesariamente en una sociedad democrática los valores digamos, se construyen democráticamente y no a partir de un dogma religioso. Por lo menos eso es lo que como sociedad venimos practicando desde hace varios años atrás. El ejemplo que vimos de la ley de divorcio vincular fue uno, y el ejemplo más cercano de la ley de matrimonio igualitario es otro. Entonces, los valores no pueden venir impuestos por una religión, por un dogma católico, más allá de que quienes profesan esa religión y creen en esos valores los adopten como válidos, y está perfecto. Una cosa es esa, y otra cosa es pretender que esos valores se vuelquen en las constituciones y en las leyes, donde ya el ámbito es otro, por supuesto, totalmente distinto.
Entonces, perdí, no sé ni... en el sostener estamos, perdón, chicos. Siempre a esta hora estoy cansado, ¿se dan cuenta? Si yo ir a las clases a las 10 de la mañana, sería un avión, pero lo doy a las 6:30 de la tarde, estoy cansado y vago, me pierdo y ya después no puedo volver. Es como que, bueno, sepan disculpar, ténganme paciencia. Estábamos en el sostener. Les decía que la ley de presupuesto establece esto. Establece todos los años una partida presupuestaria para la Iglesia Católica, no para el resto de las iglesias, solo para la Iglesia Católica. La Corte interpretó lo mismo, la Corte invariablemente en distintos fallos ha dicho esto: el sostenimiento es un sostenimiento económico, o sea que el tribunal que interpreta la Constitución también lo interpretó de esa manera. Si vamos a los convencionales de 1853, también lo interpretaron de esa manera. José María Gutiérrez también, cuando habló del artículo 2 en plenas sesiones, digo, el sostenimiento era un sostenimiento económico. Creo que lo tengo ahí transcrito en el trabajito que les dejo. Con lo cual, no hay dudas de eso. No hay dudas que el sostenimiento es un sostenimiento económico. Ahora, insisto, esto ha quedado como un resabio de épocas pretéritas donde había un consenso en la Convención Constituyente, y supongo que también en la sociedad, era mayoritariamente católica y mayoritariamente practicante probablemente, en mantener una relación particular con la Iglesia Católica. Hoy pongo en duda esa situación, y yo creo que en una futura reforma constitucional habría que revisar también democráticamente si estamos dispuestos hablando de sostener el artículo 2, la vigencia del artículo 2 de la Constitución, o preferimos pasar a una instancia más liberal desde el punto de vista de los derechos y de las relaciones del Estado, y a un Estado de tipo laico, como otros países del mundo, ¿sí? Donde haya una separación clara, pero más sana también, entre el Estado y cualquier tipo de religión, cualquier iglesia. Pero bueno, eso es una reflexión mía que no necesariamente tienen que compartir, pero nada, no quería dejar de manifestarla. Igual acá lo pongo, en el trabajito, de alguna manera lo pongo. Bueno, ¿qué más? No mucho más con este tema del artículo 2 y de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Pasaría ahora, si les parece, salvo que me quieran hacer alguna pregunta o quieren que aclare algo, pasaría ahora a hablar un poquito del artículo 36 de la Constitución. Pero previo, los escucho si me quieren decir algo, si quieren hacer algún comentario, alguna reflexión. Profe, cuando hablamos de sostener, es más que nada sostener económicamente, más que el culto. Claro, sostener económicamente, eso es lo que se interpretó, claro, desde la Corte, como les decía recién, desde el Congreso. Ese es un sostenimiento económico, que por supuesto indirectamente es apoyar determinado punto religioso, ¿no? Claro. Porque le das la posibilidad de desarrollarse la Iglesia Católica, y que de hecho la tuvo y la tiene como no la tiene otra iglesia en el país. Pero bueno, no es un sostenimiento en el sentido de los valores o del dogma religioso. No hay una obligación. No podría declararse inconstitucional una ley por violatorio al artículo 2 de la Constitución, porque se considera que la ley es contraria a los postulados de la Iglesia. O sea, eso está claro que no podría prosperar un planteo como ese, porque las leyes tienen que respetar lo que establece la Constitución, pero no lo que establece un dogma religioso. Bien. Profe, y ahora lo que se quiere es que, digamos, se rompa eso, esa relación. No es lo que se quiere, no, es una opinión. No, pero lo que toda la gente quiere, digamos, mayormente expresa, como que sea el Estado laico, con esto de que con la ley, claro. Sí. Entonces, ¿cómo tendría que resolverse en la Con una reforma constitucional.
Sería la única manera de resolverlo. ¿Es posible que suceda hoy en día? ¿Es posible que suceda? A ver, yo creo que hay, si me preguntas a mí, tengo la intuición, porque no tengo ningún dato objetivo para decírtelo, pero sí tengo la intuición de que, como creo que vos también la tenés, de que en general la sociedad está dispuesta a decir, bueno, el Estado y la Iglesia no tienen que tener una vinculación especial, y el Estado no tiene por qué pagar de sus impuestos, no tiene por qué de traer de sus impuestos una parte para dársela a la Iglesia Católica. Lo que ocurre es que para que esta separación se produzca, tiene que haber una reforma constitucional, porque mientras esté el artículo 2 ahí hay que cumplirlo, ¿sí? Creo que una reforma constitucional, no por este tema, por otros temas sería muy difícil. Por este tema creo que no habría problema y que habría un consenso importante, me parece. No unanimidad, porque hay muchos sectores que consideran que esto debe mantenerse así, pero la mayoría, me parece a mí, tengo la intuición, como te dije recién, de que habría un consenso importante para derogar este artículo 2, porque además si vos mirás, yo lo marco acá un poco en el trabajito en el articulito, si vos mirás la progresión de los últimos 100 años, o por lo menos 60 años, de cómo se dio la relación entre el Estado y la Iglesia, está marcando un proceso de separación gradual. Entonces me parece que ese proceso puede culminar con la derogación del artículo 2. Sobre todo, profe, las nuevas generaciones, que creo que son las que menos se sientan identificadas con este artículo, digamos que ya quieren dividir esa parte. Claro. Bueno, quizás les corresponda a ustedes, las nuevas generaciones, poder reformar la Constitución y derogarlo. Hoy creo que no habría mayor problema, pero creo que hay problemas sí no estamos en una situación política como para reformar una Constitución, claramente. Me parece a mí. Para reformar una Constitución tiene que haber una base de consensos importante, porque las constituciones, más allá de que siempre hay debates y siempre hay cuestiones conflictivas, pero las constituciones se tienen que reformar en base a consensos. Eso la Constitución exige, ustedes ya lo están estudiando. El artículo 30, necesidad de una mayoría de 2/3 partes de los miembros del Congreso para poder declarar la necesidad de la reforma constitucional. Esto exige ¿qué? Exige un consenso, exige acuerdos. Acuerdo político. Sí, exactamente. Exige acuerdos sobre qué es lo que vamos a debatir y qué estamos dispuestos a reformar. Para eso, para tener acuerdos y consensos, necesitamos, digamos, madurez política. Necesitamos templanza política. Y eso es lo que yo veo que le está faltando a muchos de los grandes referentes políticos de nuestro país. Madurez y templanza como para poder enfocarse en una reforma constitucional que yo creo que es necesaria en muchos puntos, pero para eso se tiene que dar las condiciones políticas para la reforma. En el año 94 las condiciones políticas se dio a través del Pacto de Olivos, el famoso Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Eso generó una situación política de concordia y de confianza mutua entre una fuerza política y la otra, que en aquel momento eran las dos grandes fuerzas mayoritarias. Estaba claro que acaparaban el 80% del electorado en el año 1994 entre las dos. Entonces, pero había una confianza, había una relación de confianza que se había generado entre las dos fuerzas que permitían enfrentar una reforma constitucional con éxito, y fíjense, fue la reforma constitucional más exitosa de la historia argentina. Más allá de los contenidos, que son muy criticables en muchos aspectos, pero fue exitosa en el sentido de la legitimidad. Fue una reforma constitucional que nadie cuestiona su legitimidad, y que hoy por hoy sigue vigente, y es incuestionable su vigencia, y fue única. Y fue una reforma, y la más importante de la reforma en cuanto a los contenidos que reformó, fue la más importante. O sea que en ese punto, desde el punto de vista de la institucionalidad, fue un éxito la reforma del 94, en mi opinión. Pero para que podamos tener otra reforma del 94, necesitamos que se den las condiciones políticas. Pero no Profe, sí. Una consulta. Cuando se cambió la forma de votar, que antes era indirecta, como es en Estados Unidos, y ahora es más directa, ¿para eso tuvo que ver la reforma de la Constitución o no tuvo nada que ver?
Vos te referís a al sistema de elección, votación. Sí, pero del presidente y del vicepresidente. Claro. Porque, bueno, está bien. Pero es importante aclararlo, porque una cosa es cómo se elige al presidente y vicepresidente, otra cosa es cómo se elige a los legisladores. Dos cosas distintas. Sí. Entonces, cuando hablamos, vos te estás refiriendo a la elección del presidente y vicepresidente. Sí, eso fue gracias a la reforma del 94 que estableció el voto directo. Es decir, eliminó el colegio electoral. Era lo que antes existía como órgano intermediador entre el voto popular y la elección final del binomio presidencial. Eliminó, y la elección se convirtió más democrática, en una elección más democrática. También en una elección más centralista, ¿no? Porque los grandes centros urbanos terminan decidiendo la elección presidencial. Esa es otra cuestión, la vamos a estudiar cuando veamos Poder Ejecutivo y la forma de elección de Poder Ejecutivo, lo debatimos tranquilo. Bueno, pasamos un poquito y vemos algo del artículo 36, ¿les parece? Y terminamos con esta unidad 2. A ver, habíamos hablado al principio de la clase de una suerte de mesa con distintas patas. El 36 es otra de las patas del sistema constitucional argentino. También es una norma que declara, que hace declaraciones importantes, declaraciones fuertes en materia constitucional, pero es una norma más moderna. Es una norma que es producto, hablando de la reforma del 94, es producto de esa reforma. No solamente producto de esa reforma, es producto de la historia reciente, en aquel momento, y hoy casi también, reciente de la Argentina, que tenía que ver con una historia de interrupciones constitucionales permanentes, desde 1930, cuando se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen, hasta el fatídico golpe de 1976. Bien, hace poco cumplimos no sé cuántos, 45 años de aquel golpe. Bueno, el artículo 36 viene a ser de alguna manera una respuesta a esta historia reciente de la Argentina. Fue el primer artículo que se aprobó en la Convención Constituyente de 1994 y el artículo que probablemente tuvo más unanimidad. Acá hubo una unanimidad muy fuerte en la necesidad de establecer una norma que tienda, como lo hace este artículo, a defender el orden institucional y el sistema democrático. Es lo que busca, digamos, proteger. Hablamos en términos estrictamente jurídicos, el bien jurídico protegido, como ustedes lo estudiarán en derecho civil, en derecho penal, la Constitución también tiene bienes jurídicos protegidos. Y en este caso, el bien jurídico protegido por la Constitución es nada más y nada menos que el orden institucional, república, sus instituciones, por un lado, y por el otro, el sistema democrático. Bien, o sea, miren qué importante que es el artículo 36. Como vamos a ver ahora, tiene podemos decir que es primo, o tiene un parentesco con el artículo 29. El artículo 29, que sí es de la Constitución de 1853, era aquel artículo que establecía la prohibición de otorgar facultades extraordinarias o la suma del poder público, ¿se acuerdan?, a poder o persona alguna. Era un artículo que era el artículo que decía, por los que el honor, la vida y la fortuna de los argentinos queden a merced de persona alguna. ¿Se acuerdan del artículo 29? El artículo 29, que era una norma que venía a ser respuesta a los años de tiranía de Rosas, ¿sí? O a los años de la gran autocracia de Juan Manuel de Rosas, que en mi opinión bastante mal le hizo al país. El 29 era una respuesta a esto. Y el 36 también tiene un sentido histórico, como les decía, muy importante, porque es una respuesta a los golpes de Estado, a las interrupciones institucionales y a la democracia que hubo durante el siglo XX en nuestro país. Por eso es la norma de defensa, es una norma de defensa de la Constitución. A veces las constituciones tienen sus propias vacunas. Ahora que hablamos de las defensas y estamos hablando de las vacunas, bueno, es una vacuna que se quiso poner la propia Constitución. Pero
frente a esta gran enfermedad que tenía la Argentina de los golpes de Estado, que por suerte no hemos, no por suerte, sino por delito nuestro, no hemos vuelto, qué palabra que tiré, no hemos vuelto a tener un golpe de Estado desde el año 76, hace 45 años que no ocurre semejante cosa. Más allá de que hubo algún intento en la década del 80 al gobierno Alfonsín y al gobierno de Menem, recuerden también que hubo un intento de golpe de Estado cuando recién comenzaba. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo seguíamos con esto? Bueno, el artículo, vamos a tratar de desglosarlo un poco el artículo. El artículo es largo, pero vamos a tratar de desglosarlo para rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo y tampoco los quiero aburrir demasiado con un análisis demasiado exegético de la cuestión. Pero sí vamos a mencionar párrafo por párrafo. El artículo comienza señalando que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Clara declaración, esto es una declaración. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Acá, como les dije, tenemos los dos bienes jurídicos protegidos: el orden institucional y el sistema democrático. Ustedes leen este primer párrafo y van a decir, qué linda la Constitución. Después de esto podemos escribir un poema y ser Benedetti, pero no. ¿Por qué? Porque en definitiva, parece palabras muy lindas, pero contra un tanque de guerra que está avanzando contra la Casa Rosada, no podemos con el artículo 36 así decir tanque, deténgase, porque el 36 dice esto. El tanque me va a pasar por encima y la Constitución va a ser interrumpida lamentablemente y el sistema democrático va a volar por los aires y hay un golpe de Estado con armas. Eso ya lo sabemos porque lo ha vivido la Argentina. Pero obviamente que el convencional constituyente no era tan iluso. No. Esto es una declaración, lo que pretende es generar como tantas ficciones jurídicas, una ficción jurídica más, pero importante, a los efectos del día después. Es decir, el día que vuelva la democracia, ojalá que esto nunca tenga que aplicarse, ¿no? Pero más allá de eso, la norma existe y está prevista para eso. El día que se restaure el sistema democrático y el orden institucional, este artículo lo vamos a levantar así, y a los señores que osaron atentar contra el orden institucional y el sistema democrático les vamos a decir, durante el tiempo en que ustedes se usurparon los poderes estatales, regía la Constitución. Y regía la Constitución aunque ustedes no quieran, porque lo dice el artículo 36. ¿Me entienden? Entonces, la idea del convencional constituyente fue darse ese reaseguro. Darle esa idea de defensa a la Constitución Nacional. Por supuesto, como les digo recién, frente a los hechos, las normas no tienen demasiado que hacer. Los hechos pasan por encima de las normas cuando son hechos tan tremendos y tan drásticos como un golpe de Estado. Pero esta norma tiene esa idea. Y lo vamos a ver además ahora con el resto, la lectura del resto del artículo. Dice inmediatamente después, estos actos serán insanablemente nulos. ¿Bien? Es decir, desde el punto de vista jurídico, esos actos son nulos, por lo tanto no existen. Y si no existen, hay que tener en cuenta que las decisiones que tomen esos usurpadores van a ser consideradas como decisiones inexistentes. Continúa el artículo diciendo, sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29. El artículo 29 es el que me mencioné recién, es el artículo que prevé la prohibición de otorgarle la suma del poder público y facultades extraordinarias a persona u autoridad alguna. Y la sanción prevista en el artículo 29 es la sanción de los traidores a la patria. ¿Sí? La traición a la patria, el 29 remite a su vez la sanción de los traidores a la patria, con lo cual se entiende que quienes usurpen el Estado a través de un golpe de Estado y atenten contra el orden institucional y democrático, van a recibir la sanción prevista en el artículo 29, que es la sanción de los traidores a la patria. ¿Dónde está la sanción de los traidores a la patria? En el Código Penal argentino, que prevé en el artículo 214 del Código Penal el delito de traición a la patria.
Acá hay, entre la Constitución y el Código Penal, hay cierta falta de sintonía, porque el propio Código Penal prevé en el artículo 226 el delito de atentado contra el orden democrático y el orden institucional, con sus propias penas, que no son las del 214. Acá hay una cuestión que en un futuro probablemente tendrá que resolver el legislador. Lo cierto es que el Código Penal no fue reformado después de la reforma del 94 para adecuarlo al artículo 36, con lo cual quedó un Código Penal con un delito previo a la de la reforma del 94, y la reforma del 94 a través del artículo 36 remite al de traidores a la patria, pero no al delito específico de atentado contra el orden institucional. Entonces no que hay una falta de sintonía. Capaz que los mezclé, los confundí, pero no fue mi intención. Pero la verdad es que esto, hoy revisando el Código Penal, justo lo tenía acá, y digo, a ver, el Código Penal era precisamente cómo lo trataba esto. Y cuando me lo puse a revisar dije, pero acá estos señores legisladores van a tener que adecuarlo. Hace como 26 años que reformamos la Constitución, así que tiempo tuvieron para adecuarlo, pero todavía no lo adecuaron. Todavía tenemos un artículo 36 que remite, insisto, a la sanción prevista en un delito que, si vamos al Código Penal, está en otro, digamos, en otro tipo penal, para hacerse la sencilla. No importa. Eso como nota al pie. Vamos a las sanciones. Las sanciones dijimos, una, esta que les digo del Código Penal, traidores a la patria, que lleva una sanción de prisión de 10 a 25 años. Otras que las que marca el propio párrafo, que ahora les sigo leyendo. El párrafo dice que serán también inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, lo cual es una consecuencia totalmente lógica, y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Esto es una respuesta clara a los indultos del entonces presidente Carlos Menem, y a la conmutación de penas previsto por el Congreso a través de a las leyes de amnistía, más que de conmutación de penas, previstos por el Congreso en la Ley de Evidencia de Vida y Punto Final, en la década del 80. Acá también hay una respuesta diciendo, ojo, en el futuro no puede haber ese tipo de perdones estatales frente a quienes cometan estos actos. Mucho menos si estos actos vienen acompañados de delitos de lesa humanidad, como en el caso de los indultados en la década del 90, ¿no? Pero bueno, la conmutación de penas, aclaro por si acaso, es la reducción de la pena. Recuerden que el indulto es el perdón de la pena, y la conmutación de pena es la reducción de la pena. Lo que siempre tenemos que tener es una pena, es decir, tiene que haber un juicio concluido, con sentencia firme, si no, no hay pena, ¿sí? No hay sanción penal. Muy bien. ¿Qué más? El artículo continúa estableciendo, tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas por las autoridades de esta Constitución o las de las provincias. Los que responderán civil y penalmente de sus actos, las acciones respectivas serán imprescriptibles. Es decir, no solamente quienes cometan el atentado contra el orden institucional y democrático, es decir, quienes derroquen un gobierno constitucionalmente y legítimamente constituido, sino quienes, aprovechándose de esa situación, usurpen funciones estatales, o incluso se mantengan en funciones estatales cuando deban renunciar. Eso sí lo prevé el Código Penal. Y frente a una de estos actos, quienes ocupan cargos estatales deben renunciar, porque si no, terminan cometiendo un delito al no renunciar a sus cargos. En definitiva, las sanciones son las mismas para quienes, si bien no cometen directamente esos actos, sí ocupen, digamos, los cargos que correspondería ocupar a las autoridades constitucionalmente electas para ocupar esos cargos, y no lo hacen a consecuencia del golpe de Estado. El artículo dice, como les dije recién, que las acciones respectivas, las civiles y las penales, serán imprescriptibles. Es decir, que sean imprescriptibles, ustedes ya lo saben, significa que pueden perseguirse sin una
sin un límite de tiempo. ¿Sí? La prescripción implica la imposibilidad de la persecución, sea civil o penal, a partir de determinado tiempo, a partir de determinado momento que marca la ley. La civil o la penal, ¿se entiende? Estas acciones serán imprescriptibles, es decir, que pueden ser perseguidas indefinidamente. En relación a los actos ocurridos durante la última dictadura militar, hubo todo un debate sobre la prescriptibilidad o imprescriptibilidad de las acciones, especialmente en materia de delito de lesa humanidad. La Corte se pronunció en estos puntos sobre la imprescriptibilidad de las sanciones penales, de las acciones penales, perdón, con fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos. No así de las acciones civiles, que sí declararon la prescripción de las acciones civiles. Ahora ya no hay duda que tanto unas como otras, las penales, ya hay jurisprudencia de la Corte, más allá de la... es decir, para casos previos a la reforma de la Constitución Nacional del año 94, pero igual hay jurisprudencia de la Corte, pero ahora queda claro que las acciones civiles también serán imprescriptibles en el futuro, lo cual es importante. El artículo continúa y ya va finalizando, señalando: todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza denunciados en este artículo. Acá hay un nuevo derecho explícito que antes no estaba en la Constitución Nacional, lo podíamos considerar un derecho implícito de los del artículo 33, ahora es un derecho expreso. El derecho de resistencia, podemos considerarlo uno de los derechos más viejos del ser humano. Antes de que existiera el concepto de derecho ya se hablaba de la resistencia. ¿Sí? Siempre se ha dicho que el súbdito, inclusive se ha dicho que el súbdito no tiene ningún derecho, salvo el de resistencia frente a un tirano. ¿Sí? Esto lo han dicho los teóricos clásicos, los teóricos políticos clásicos. ¿Sí? El derecho de resistencia aparece por primera vez en la Constitución, o no, porque en realidad la Constitución también en el artículo 20 y pico, 21, establece la obligación de todos los ciudadanos de armarse en defensa de la Constitución. O sea que hay también ahí un parentesco. La obligación de armarse en defensa de la Constitución, pero ahí el convencional constituyente se refería más que nada a la obligación de alistarse frente a un eventual conflicto bélico. Ahora la Constitución es más clara. La obligación, el derecho más que la obligación de los ciudadanos de resistir a este tipo de actos que atenten contra la Constitución, contra la democracia, contra las instituciones. Esta resistencia no necesariamente tiene que ser una resistencia armada, podría serlo si la interpretamos en conjunción con el artículo 21, que habla de armarse en defensa de la Constitución, pero la verdad es que quienes postulamos que siempre la paz es más efectiva, probablemente la mejor resistencia no sea y la más eficaz, más allá de que es la que mejor defiende la vida, pero ya la más eficaz probablemente no sea una resistencia armada, sino una resistencia pacífica. ¿Sí? Yo pensaba, si la sociedad tuviera la capacidad en estos casos de decidir no pagar impuestos a un gobierno de este tipo. Decía, no, ustedes usurparon el poder, no les van a pagar los impuestos. Tardan en una semana, creo que abandonan el poder. Y eso es una resistencia pacífica bastante eficaz seguramente. Pero bueno, soy muy utópico, ¿no? Esas cosas no suceden. Y la realidad también no hay que ser tampoco hipócrita, que muchos de estos golpes de Estado que sufrimos en la Argentina tenían un apoyo de la sociedad importante en algunos casos y preocupante. ¿Sí? Esto también es una realidad, por supuesto no de toda la sociedad, pero sí de sectores importantes de la sociedad. Esto es una parte triste también de la historia argentina. Bueno, nada, eso, lo cierto es que el artículo 36 habla del derecho de resistencia y ojalá nunca tengamos que ejercerlo, ¿no?
Finalmente, el artículo habla de, en el anteúltimo párrafo establece, atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriera en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Es decir, para decirlo en palabras llanas, la corrupción también es un atentado contra el orden institucional y el sistema democrático. ¿Sí? Y esto fue muy importante que se haya incorporado en la Constitución. ¿Sí? Hoy hay tratados, hay instrumentos internacionales contra la corrupción, hay compromiso del Estado argentino en persecución de la corrupción. Es importante que haya políticas fuertes contra la corrupción. ¿Sí? No sé si el otro día leí en alguna noticia que se iba a cerrar la oficina anticorrupción, o que no sé si se hizo o no se hizo, la verdad que no recuerdo exactamente, pero la sola posibilidad de que la oficina anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, deje de funcionar, me parece una decisión muy desacertada. El Estado argentino tiene que ser el primero que luche contra la corrupción, todos los gobiernos tienen que estar embanderados en la lucha con la corrupción, porque la corrupción, como ya todos sabemos, la corrupción mata. No solamente roba, mata, ese es el problema. La Constitución sentó una postura muy clara en materia de corrupción. La corrupción es un atentado contra el orden institucional y el sistema democrático y debe ser combatida, quedando inhabilitado, ahí está la sanción que establece la Constitución, por el tiempo que las leyes determinen por ocupar cargos o empleos públicos quienes cometan este tipo de actos. Y finalmente sí, el último párrafo establece que el Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. La ley es la 25.188 es la ley de ética pública que se sancionó, y también podemos mencionar a la ley que creó la Oficina Anticorrupción que mencionábamos recién, que es la 25.233. Estas dos leyes vienen a ser de alguna manera reglamentarias, o vienen a cumplir con el mandato que establece la Constitución en el artículo 36. Por supuesto que con las leyes y con el artículo 36 no alcanza, hay que ponerlas en práctica. Estas leyes hay que controlar los actos de los funcionarios, de todos los funcionarios estatales. Cuando algún funcionario hace algo que no debe, hay que responsabilizarlo por eso que hace y que no debió haber hecho. Tiene que haber responsabilidades, y antes de las responsabilidades tiene que haber control. Yo creo que ya lo mencioné en la clase anterior, un gran déficit del Estado argentino es el control, en todo sentido. El control, las oficinas que controlan a los funcionarios tienen que funcionar adecuadamente, porque si no vamos a seguir con graves problemas de corrupción como los que hemos venido teniendo estos últimos años. Sí. ¿No sería inconstitucional cerrar la oficina de control? Yo creo que sí sería inconstitucional. Sí, la oficina anticorrupción. Sí, yo creo que sí sería inconstitucional cerrarla. Algo que la reemplace por otro organismo que cumpla las mismas tareas, ¿no? Por supuesto. Pero tiene que haber un organismo. Es más, yo creo que la oficina anticorrupción no debería depender del Poder Ejecutivo, debería ser una oficina con autonomía, y no depender del Poder Ejecutivo. Ojo, no es el único órgano de control la oficina anticorrupción, hay otros órganos de control que tienen como finalidad controlar otras esferas, otras partes de la administración. Profe. Sí, ya estoy. Y por eso, a ver, no, tampoco enfoquemos todo en la oficina anticorrupción, pero es una oficina importante, por supuesto, porque dentro del Poder Ejecutivo es la más importante en esta materia. Pero bueno, igual insisto, no sé si la cerraron. Yo algo escuché en un noticiero, capaz que ustedes lo tienen más claro que yo, si la iban a cerrar o había algún proyecto para cerrarla, no sé, lo que escuché me pareció una barbaridad, y nada, lo quería comentar. Sí, no sé quién me quería hacer una pregunta. Hay un organismo que es como, que es el que controla la oposición, controla al oficialismo, ¿no? Que es como,
Creo que ahora está a cargo de Pichetto. Creo que... No. Es como la Vos te- oficina sí, no me acuerdo sí, cómo no. se llama. Vos te estás refiriendo a la Auditoría General de la Nación. Creo que Bueno, puede ese ser, es otro organismo de control, la Auditoría yo General sé de que la Nación. está a cargo de la oposición. O sea, la No, oposición contra, ¿no? no, esperá. La Auditoría General de la Nación ya es un órgano que está previsto en la Constitución, en el artículo 85. Ahí sí que no lo podés, digamos, eliminar del organigrama porque tiene jerarquía constitucional. Lo que tiene la Auditoría General de la Nación, primero, a diferencia de la Oficina de Anticorrupción, no forma parte del Poder Ejecutivo, es decir, no forma parte de la administración pública, sino que es un órgano autónomo, ahora sí, autónomo, que funciona en la órbita del Congreso de la Nación. Su presidente es electo o es elegido por la oposición política. ¿Sí? Claro. El presidente solo, el resto de sus miembros tienen una integración proporcional en función a las mayorías y minorías del Congreso. Pero su presidente es elegido por la oposición. Eso, o sea, es como... Claro, no es que lo controla la oposición, Claro, la presidencia. Pero bueno, yo sé eso porque está como tal, porque el que está a cargo es alguien de la oposición, por eso se me... no, está bien lo que haces, solo- lo que comentás. De hecho, hay sistemas como el sistema inglés, por ejemplo, en el parlamentarismo inglés, se suelen otorgar los mecanismos de control a la oposición política. Inglaterra, por ejemplo, las comisiones de control del Parlamento inglés las tiene la oposición política también. Estamos hablando de un sistema bicameral, ¿no? Perdón, bicameral no. Sí, bicameral sí, pero no quería decir eso. Estamos hablando de un sistema bipartidista, donde hay dos partidos que acaparan el 95% del electorado. Entonces, en un sistema bipartidista donde gana uno o gana el otro, uno es gobierno y el otro es oposición. La tradición en el sistema inglés es que las comisiones parlamentarias de control las ocupa mayoritariamente el partido de oposición. ¿Sí? ¿Qué pasa en la Argentina? En el Parlamento, las comisiones de control están ocupadas por la mayoría en el Parlamento. Y si la mayoría del Parlamento coincide con la mayoría del presidente, sonamos. Porque el control se debilita. No quiero decir que no hay control, porque es muy fuerte decirlo en esos términos, pero que el control se debilita seguro, porque políticamente quienes dominan esa comisión de control tienen que controlar a su líder político. ¿Me siguen? Y bueno, ahí es donde se debilitan los mecanismos de control. Estoy hablando de mecanismos de control del Congreso, en este caso en particular. Los mecanismos de control del Congreso se debilitan porque tienen que controlar a su propio líder político o a los ministros de su líder político, con lo cual es problemático el tema. Entonces hay que resolverlo de alguna manera. Yo creo que con la integración de los organismos de control es una manera probable de empezar a pensar en una solución, que no tiene por qué ser una solución ideal, pero bueno, hay sistemas como les cuento, el sistema inglés, el sistema de parlamentarismo inglés establece ese tipo de mecanismo. Profe, la auditoría se puede hacer también, es como hacer una auditoría, es como también una oficina anticorrupción, pero obviamente va a controlar, va a auditar todo. Sí, de todo no. La auditoría, vos si lees el artículo 85, la auditoría tiene un campo de la administración pública, básicamente. La auditoría es un control externo. ¿Bien? Ahí tenés control externo que lo hace la Auditoría General de la Nación, está creada en el artículo 85, ya venía de antes, la reforma del 94, pero está constitucionalizada en el artículo 85, y el control interno de la administración pública, que depende del Poder Ejecutivo, lo hace la Sindicatura General de la Nación. Esos son los dos grandes órganos de control que tiene la administración pública. La administración pública donde está la gran administración del Estado argentino, del Estado nacional, la que depende del Poder Ejecutivo, aunque directamente depende del jefe de gabinete de ministros. Y bueno, no. Cualquier cosa, igual estos temas los vamos a poder seguir conversando cuando veamos en la segunda parte órganos extrapoder, y ahí vamos a trabajar sobre la Auditoría General de la Nación y vamos a poder ahondar un poquitito más en estos temas. O sea, en problema no les agarre ansiedad, ya vamos a llegar a esa última parte de la materia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿Qué hora es?
Ya son las 8. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, o lo que fuera? Y si no hay, nos vemos el miércoles que viene, y si hay, los escucho. Profe, Sí, una pregunta que, bueno, no tiene que ver con todo lo que vimos hoy. Es una sí, pregunta más bien técnica, digamos. dime. La próxima nos correspondería con usted ver la unidad 8 también, ¿no? ¿Es correcto? ¿Sabes qué? Me tengo que fijar, porque Ok. todos los cuatrimestres muchos cuatrimestres terminamos cambiando los temas, y este último no me acuerdo cuál me tocó, pero es probable, puede ser la 8. Lo confirmo, si me esperás un segundo, te lo confirmo ahora cuál me toca. Porque, sí, ¿qué me querías preguntar? Sí. Porque Uy, no te escucho más. Algo se cortó la señal, me parece. Sí, se congeló. Profe, ya que está, te consulto yo. Sí. Sí. Respecto a las unidades que vas a dar ahora, ya tipo das una unidad más y tenemos el parcial, ¿o no? ¿Cómo? El parcial, no me acuerdo la fecha. ¿Qué fecha Es les el dieron? 19 de abril. O sea, nos quedaría estos días y la semana que viene, por eso. Para ver si tenemos que avanzar con alguna unidad solos o cómo sería. Ya les digo, a ver, esperamos un Dale. gatito. Dame un segundito. Esperen, Encima hace unos días cambié de teléfono. ¿Y qué pasó? Se me borraron los mensajes. Qué desastre. Está muy largo. Unidad, pongo unidad y me tiene que aparecer. Buscar. A ver. O sea, el examen es el... El 19 de abril. 19 de abril. Hoy es 7. 10. Quedan 3 clases y 2 plenarias. Perdón, En la teoría. clase que viene, el miércoles que viene es 14. Claro. O sea que me queda una sola clase. Exactamente, por eso te preguntaba. Y sí, en una sola clase vamos a tener que tratar de ver la unidad que yo tenga. Si necesitan otra más, yo no tengo problema, chicos. Acordamos un horario y les doy otra clase. Yo por ese lado no van a tener problema conmigo. Estoy tratando de buscar qué unidad. Es un desastre, perdón, pero no me acuerdo de la unidad que me tocaba. Yo creo que lo que nos habían dicho es que te tocaba la 2 y la 8, creo. La Puede 8. ser. Y Puede ser. la otra, sí. La 8 me la dan siempre. Así que es Sí, probable. la 8 nos habían dicho, profe. Bueno, está Sí. bien, entonces será la 8. La 8, chicos, la 8 es la de los recursos del Estado. A ver, es una unidad que no requiere más de una clase. Sinceramente, yo les puedo dar cuestiones trascendentes de esa unidad en 1 hora y media. Si quieren, yo la 8 la doy la semana que viene en una clase, y si necesitan, vemos algún otro tema que no hayan visto en algún momento, nos ubicamos. 19 que cae el lunes, chicos. Sí, cae Porque lunes, creo. el 14 cae miércoles, 19 cae lunes. A ver, yo podría, quizás, bueno, el jueves tienen la plenaria, agregar una clase el viernes, pero el viernes podría más temprano, ese sería el único problema. Yo a esta hora el viernes no podría. Podría el viernes a las 4 de la tarde. Si la facultad nos da el Zoom y ustedes quieren y pueden, podemos dar una clase más el viernes a las 4 de la tarde, para completar algún contenido que haya quedado sin dar. Eso, si quieren, lo vemos el miércoles que viene. Dale, ¿Pueden profe, subir gracias. el material ya al campo, así lo vamos teniendo? Yo ya lo subí, lo que ya La unidad tenía, 8. los 3 articulitos míos están desde el domingo, creo. De la unidad 2. De la unidad 2. Sí, no, De la pero de unidad la 8, 8, digo. de la 8, bueno, de la 8 déjame que me fijo y lo subo hoy mismo, o a más tardar mañana, si hay algo Sí, para ya lo subir. tenemos. Sí. Gracias. Sí, así ya lo tienen, sí. Bueno, y lo otro, lo de la clase, si les parece, el miércoles que viene lo vemos, ustedes me dicen, y lo que sí tendría que ser el viernes, el jueves no, porque tienen la plenaria.
Tendría que ser el viernes a las temprano, tipo 4 de la tarde, porque yo más tarde no puedo. Más de las, sí, de 4 a 5 y media. Debe ser. Dale, genial. Lo podemos coordinar, si no, después de la clase del miércoles lo coordinamos por los grupos y te avisamos de Perfecto. última. Lo coordinamos el miércoles que viene. Dale. Profe, Bueno, chicos, sí, profe, vos sí. que ya estuviste los múltiples choice, ¿son bastante Sí. complicados? No. Porque estoy re preocupada. No son complicados, chicos, no. Tienen tiempo, además, tienen tiempo para pensarlos. No, se facilitaron mucho los exámenes, eso es una realidad. Yo igual les pido que estudien, más allá de que los exámenes se facilitaron, porque es importante para ustedes estudiar y conocer los temas, porque lo que ocurre es que lo que no estudian ahora, después ya no lo ven en el transcurso de la carrera. Y se van a recibir sin haber aprendido contenidos importantes, aprendido lo que depende del estudio de ustedes. Entonces, más allá de lo fácil o difícil del examen, en este caso están resultando más fáciles, por lo menos fue la experiencia que tuvimos el año pasado, que se tomaron ese tipo de exámenes. La verdad que el nivel de alumnos aprobados fue bastante mayor que en la forma anterior, ¿no? Que era la presencial. Yo creo que era porque eran mucho más fáciles los exámenes. Y aparte de las clases grabadas, profe, es otra cosa, porque por ahí faltas una clase y ya la tenés. Entonces, No, eso seguro, eso es importante, eso seguramente que también sirve. Eso por suerte vino para quedarse también, porque supongo que el día de mañana cuando sean presenciales capaz que también podemos grabar las clases y que queden, tendríamos que ver la posibilidad de que el que no puede venir a la clase presencial, el día que todo esto termine, también tenga posibilidad de acceder a la clase por esto, por una compu o por una grabación que se haga. Pero bueno, nada, no se preocupen, el examen en general es bastante, por lo menos por lo que yo veo, bastante sencillo, pero bueno, estudien igual, porque hay cosas, como les digo, lo que no estudian ahora después van a tener que estudiar cuando sean profesionales, y está feo estudiar cosas básicas. Cuando uno es profesional ya tiene que estudiar otras cosas, tiene que estudiar conceptos más, contenidos más avanzados, tiene que estudiar un doctorado, un posgrado, tiene que hacer otras cosas, pero no estudiar las cosas que no estudió en la carrera. Entonces el momento para estudiar estos conceptos es ahora. Pero bueno, no se preocupen que no va a haber mayor problema. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, chicos, chicas, el miércoles que viene nos vemos a esta hora y hablamos de la 8. Usted me está diciendo, me están confirmando que es la unidad que me toca, así que igual ahora lo voy a revisar, porque no lo recordaba con exactitud. Pero bueno, nos vemos el miércoles que viene. Dale, profe. chao. Adiós. Profe. Adiós. Yes.